Bienvenidos a Bogotá no crece. Péguelo, péguelo. Engorda. No sé, de pronto me gusta la adrenalina. Hola, ¿qué más? Y bienvenidos a nuestro último capítulo de La Capital No Crece, Engorda. En este último podcast vamos a hablar de Bogotá debe poner límites, la ciudad va a estallar, en el que incluiremos nuestro último factor, la economía. Y finalmente vamos a dar algunas conclusiones que demuestren el por qué la ciudad crece desaforadamente a través de toda esta investigación. Acuérdense que en esta mesa de trabajo están Nicolás del Portillo, María Fernanda Carrillo y quien les habla, Sofía Díaz. Después de esta investigación podemos evidenciar las causas. En primer lugar, el crecimiento horizontal de la ciudad se ha visto impulsado por la construcción de grandes proyectos de vivienda en las afueras de la ciudad, donde el costo del suelo es más bajo y hay espacios disponibles. Según algunas constructoras, estos proyectos han sido promovidos por diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y han sido desarrollados con el objetivo de ofrecer viviendas a precios más accesibles a la población de bajo y medianos ingresos. Pero les tengo otro dato. En segundo lugar, la falta de regulación y planificación urbana efectiva ha permitido que la ciudad se expanda de manera desordenada. En muchos casos, el crecimiento horizontal ha sido impulsado por una ocupación informal del territorio, como ya hemos venido escuchando en nuestros podcasts anteriores, y la construcción de viviendas informales en las periferias de la ciudad. Les contaremos la historia de los hacinamientos ilegales durante las tres alcaldías. Para 2015, en la alcaldía de Gustavo Petro, la Subsecretaría de Inspección de Vigilancia y Control de Vivienda reportó 20.032 hacinamientos ilegales en la ciudad. Se reportó 20.032 asentamientos ilegales en la ciudad. Según un informe del Consejo Nacional de Política Económica y Sociales, CONPES, el cual fue publicado en el 2019 en la administración de Enrique Peñalosa, en Bogotá existían alrededor de 602.000 construcciones informales o irregulares que representan el 39% del total de las construcciones de la ciudad. Para la alcaldía de Claudia López, el COVID-19 llegó al país y este afectó económicamente al sector de la construcción de viviendas. Ya no solo se enfrentaba al problema de construcciones ilegales en las localidades, sino que según los datos de la Cámara Colombiana de la Construcción, las viviendas formales en Bogotá disminuyeron un 56% durante el primer semestre del 2020. En tercer lugar, vamos a hablar sobre movilidad. El modelo de desarrollo urbano que ha predominado en Bogotá en los últimos años ha estado enfocado sobre todo en la construcción de grandes vías y la mejora de la infraestructura vial, lo que ha promovido el crecimiento horizontal de la ciudad en detrimento del transporte público y la movilidad sostenible. Esto lo podemos evidenciar fácilmente en cada mandato donde los dos alcaldías han podido ponerse de acuerdo con la movilidad del país. Petro y Peñalosa se centraron en Transmilenio, sin embargo la alcaldía de Claudia López, como podemos evidenciar, se enfoca en el metro. Esta falta de acuerdos tienen como consecuencia que la ciudad siga creciendo de manera desmedida. Otro factor importante que ha contribuido con el crecimiento horizontal de la ciudad es la infraestructura vial en lugar del transporte público y la movilidad sostenible. La construcción de grandes vías, la ampliación de carreteras y la construcción de puentes y viaductos que han generado más espacios para la construcción de viviendas a las afueras de la ciudad. Esto ha impulsado la construcción de viviendas unifamiliares y conjuntos cerrados, lo que a su vez ha contribuido con el crecimiento horizontal de la ciudad. Otro factor importante que ha contribuido con el crecimiento horizontal de la ciudad es la infraestructura vial en lugar del transporte público y la movilidad sostenible. La construcción de grandes vías, la ampliación de carreteras y la construcción de puentes y viaductos han generado más espacio para la construcción de viviendas a las afueras de la ciudad. Esto ha impulsado la construcción y más viviendas unifamiliares y conjuntos cerrados, lo que a su vez ha contribuido al crecimiento horizontal de la ciudad. Además, la falta de regulación y planificación urbana efectiva ha permitido que la ciudad se expanda de manera desordenada, en muchos casos impulsada por la ocupación informal del territorio a las afueras de la ciudad. Yannick Calderón vuelve a acompañarnos para explicar la distribución de la ciudad y sus cercanías. A pesar de que a esas personas se les compra casas por el evalúo que tengan de la vivienda, pues ellos van a buscar otro lugar donde vivir, ¿no? Entonces, sea las limitaciones de Bogotá o sea la expansión de Bogotá,
pues ahí lo vemos horizontalmente, ¿sí? ¿Por qué? Las limitaciones que tiene Bogotá hacia el norte, pues es Chía, al oriente La Calera, occidente Funza y al sur, pues Soacha. Si notamos hacia la salida de Soacha, ¿qué están haciendo? Viviendas. Hacia la entrada de Chía, viviendas. A menudo, estas ocupaciones informales de la tierra no cuentan con servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica o servicios de salud, lo que genera más desigualdades en la ciudad. Por último, la falta de incentivos y regulaciones para la construcción en alturas ha impedido que las edificaciones puedan crecer y que por el contrario se construyan otras instalaciones alrededor. Esto debido a que claramente las construcciones de edificios en altura son más costosas y complejas de realizar que las construcciones de viviendas unifamiliares, por lo que los desarrolladores han optado por la construcción horizontal en lugar de la vertical. De esta manera terminamos nuestra investigación. La capital no crece, engorda. Esperamos que todos ustedes, nuestros oyentes, entiendan un poco más de cómo se maneja esta ciudad y les sirva para las personas que vivimos acá y también para las que no. Yo soy Sofía Díaz y fue un placer tenerlos en estos 4 episodios donde hablamos de la ciudad de Bogotá. Yo soy María Fernanda Carrillo y espero que les haya agradado esta historia por Bogotá. Yo soy Nicolás del Portillo y estos 3 rolos se despiden. Gracias por acompañarnos en nuestra investigación. Bogotá no crece, engorda.